Aceptado la gentil invitación de Adrián, el autor de este libro, ¿Qué demonios es la identidad cántabra? Soy Manuel Alegría, ¿no? Algunos me conoceréis, y para mí tengo un doble sentimiento, ¿no?, al hacer esta presentación de Adrián en esta asociación. Una es la de placer, ¿no?, en cierto modo, porque hacía tiempo que no venía por la asociación. Yo sigo siendo miembro de la asociación. Recuerdo este mural de Barrigón que venía de la calle Tetuán cuando se inauguró en 1980 esta sede, ¿no? Recuerdo que entre estas paredes pues, se llevaron a efecto los primeros debates sobre lo que se pretendió fuera del nacionalismo cántabro, ¿no?, antes incluso de que surgiera ANAC y se presentara aquellas elecciones de 1983. Bueno, es para mí un placer reencontrarme pues, con unas siglas históricas de alguna manera, ¿no?, dentro del cantabrismo, ¿no?, como es ADIC. Eso por una parte. Y luego, en segundo lugar, pues es un honor, ¿no?, el aceptar la invitación de Adrián para presentar su libro, ¿no? Y es un honor para mí porque observo dos cosas, ¿no? Una, que hay una nueva generación de gente joven, muy preparada, dentro de lo que podríamos denominar, no sé, el ámbito, ¿no?, de inquietud analítica y de actuación política en relación con Cantabria. Yo creo que Adrián pertenece a las nuevas generaciones muy bien preparadas, con preparación universitaria, que además tiene dos retos, ¿no? Uno, que es intentar analizar lo más científicamente posible una realidad, ¿no? Realidad histórica, realidad sociológica, realidad identitaria, realidad que es todo el magma que podemos considerar dentro de la palabra Cantabria, ¿no? Y por otra, una implicación política de construir Cantabria, ¿no? En Adrián, yo creo que como en parte de esta generación nueva, ¿no?, dentro del cantabrismo, ambas facetas se unen. Quizá no fuera lo más indicado, ¿no? Y el análisis racional y objetivo de la realidad específica de Cantabria en sus ámbitos debiera realizarse por científicos sociales en los ámbitos institucionales correspondientes, entre ellos la Universidad de Cantabria. Pero esto en muchos casos es imposible. Entonces, como para una acción eficiente, ¿no?, dentro del cantabrismo, podríamos denominar, ¿no?, hace falta análisis reales, pues esta generación tiene que hacer tanto de analista como de agitador político, ¿no? Y yo pues hoy tenemos aquí a Adrián, ¿no?, Adrián Gómez. Él es graduado en periodismo por la Universidad del País Vasco y tiene la especialidad de periodista en comunicación política por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y yo creo que tenemos aquí pues una plasmación seria, un intento de aproximación, podríamos decir, a lo que es la identidad de Cantabria, ¿no? Y como bien decía Pedro también antes, pues bueno, ¿qué es la identidad, ¿no? ¿Qué es la identidad personal? ¿Qué es la identidad de una asociación? ¿La identidad es suficiente para que pueda surgir un movimiento político? ¿Hay relación entre la identidad, que puede tener elementos culturales, y lo político? Bueno, todo esto yo creo que desde un punto de vista muy serio se ha aproximado Adrián con su libro y además ha indagado, ¿no?, que es una de también, yo creo, metodológicamente, que luego lo explicarás, ¿no?, ha indagado en cuál es la opinión de los representantes políticos más importantes de Cantabria, parlamentarios y algunos extraparlamentarios, como es Cantabristas, formación en la que él es secretario de Comunicación, si no estoy equivocado, y nos va, ¿no?, a ofrecer ese acercamiento, que yo creo que es un acercamiento muy serio al concepto de identidad de Cantabria y qué puede dar de sí esa identidad en lo que es la construcción también política del país, ¿no?, en este sentido. Entonces yo creo que estamos ante una generación que debe ser apoyada. Y además, es más, estoy convencido que debiera de ser la generación, debe ser la generación que llegue al gobierno de las instituciones de Cantabria. Hay mucha gente que en nombre incluso del cantabrismo no tiene la preparación de esta generación, ni analítica, ni el compromiso político y argumental, y yo diría en su momento, lo veremos, de gestión que puede dar de sí, ¿no?
Y este es un poquitín el inicio, y tenemos a Adrián, ¿no? Y habíamos preparado un poco, pues, que él intervenga, pero no en un sentido, digamos, de una conferencia de una hora, sino que a través de preguntas, ¿no? Pues él vaya exponiendo todo lo que ha pretendido analizar, ¿no? y concluir en este trabajo. Y yo creo que luego, con el público que tenemos aquí, con todos ustedes, vosotros y vosotras, pues yo creo que se puede generar un debate que puede ser interesante en muchos aspectos, ¿no? Porque todo esto está, la identidad cántabra relacionado pues con muchos aspectos que no solamente son la identidad de Cantabria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos gustaría, pues Adrián, que nos dijeras que de dónde surge y cómo está elaborado este proyecto que al final materializas en esta publicación. Bueno, pues antes de nada, agradecerte este mal rato que me haces pasar, que siempre es un poco horrible, ¿no? Esta parte de como echar flores y eso, que es un poco horrible, pero te agradezco mucho. Agradezco tus palabras y que comparto en plenitud el sentido de lo que estás diciendo y la esperanza de que así sea. Y bueno, gracias a todos vosotros y a todas vosotras pues también por asistir y venir aquí a escuchar esta presentación de este libro. Bueno, sencillamente este trabajo surge por precisamente ese interés de aportar algo al ámbito académico de la investigación sociológica sobre un objeto que es Cantabria, que es algo sorprendentemente poco estudiado. Ya ha hecho algún apunte Manuel sobre el poco interés que ha tenido dentro de la Universidad de Cantabria todos los asuntos relacionados con la especificidad cántabra, sobre el qué somos, de alguna forma, qué es este territorio en el que habitamos, cómo nos relacionamos con él. Es algo que ha sido, en mi opinión, menospreciado, porque al final comprender de alguna forma o acercarte a lo que somos, a lo que representa Cantabria, a lo que significa ser cántabros, ¿no? Porque cuando te preguntan por la calle, cualquier lado, ¿no? Alguien, ¿de dónde eres? ¿No? Soy cántabro, ¿no? O soy cántabra. Lo dices así de forma natural, pero muchas veces no tenemos ni siquiera una reflexión profunda sobre qué significa realmente eso que estamos diciendo. ¿Quiere decir solamente que habitamos un lugar? ¿Quiere decir que tenemos un vínculo más allá con ese lugar? ¿Quiere decir que compartimos un legado histórico-cultural con algo más allá? ¿O simplemente es algo tangencial, ¿no? Algo simplemente del hecho de habitar un lugar en un momento concreto de tu vida, que también puede ser. Entonces, bueno, pues yo creo que era interesante estudiar y conocer un poco todo esto. Yo aproveché precisamente el máster de especialización que hice para ir indagando sobre todas estas cuestiones y de alguna forma recoger todo este material para poder publicarlo. Todo esto habría sido pues, imposible sin la labor de los compañeros de La Vorágine, que es la editorial que ha publicado el libro. Si no les conocéis, es una librería que está aquí en Santander, hacen un trabajo, bueno, no solamente es una librería, es una asociación sociocultural, hacen política, hacen difusión cultural crítica, estimulan el pensamiento crítico y buscan digamos que abrir el marco de la forma en la que pensamos habitualmente o de lo que se entiende como cultura más comercial. Buscan abrir caminos, ¿no? Entre la espesura, y este es un poco lo que denominábamos un texto gasolina, porque leyendo este libro, ¿Qué demonios es la identidad cántabra?, yo no os ofrezco ninguna clave, ninguna conclusión definitiva, ningún tipo de solución a la pregunta que planteamos, el qué demonios es la identidad cántabra, sino más bien hacemos una reflexión conjunta con los diferentes representantes políticos de Cantabria sobre qué puede ser esto. Eso es digamos, por eso decimos es un texto gasolina, es una forma de intentar incendiar el debate, intentar también que surjan opiniones, respuestas, que alguien lo lee y que pueda decir, no, pues esto, estoy en desacuerdo con lo que dicen esto, voy a plantear otro tipo de investigación para resolver esto, o esto ha quedado muy cojo. Creo que realmente es un libro muy escueto porque también la colección en la que se integra textos insurgentes, es una de las colecciones que maneja esta editorial, es una colección de acercamiento de los ensayos a la población en general. Es decir, no es un ensayo sesudo, complicado, que haya que tener un nivel cultural específico ni ningún conocimiento de la materia concreto, es, digamos, un acercamiento de divulgación. Entonces también por esas características es algo sencillo, es algo que evidentemente no entra en materia en todos los temas
Yo me atrevería, bueno, a decir que durante la redacción del libro, mientras lo escribía, pensaba que casi todos los capítulos que tiene podrían ser susceptibles de convertirse en una propia edición, o sea, de poder hacer un libro con ellos a partir de una investigación nueva, de concretar, de seguir explorando, etcétera. Entonces, es un poco de lo que surge este libro, que es lo que me preguntabas, que he divagado un poco para hacer todo el marco, pero precisamente es eso, es un intento de arrojar algo de luz a toda esta cuestión de la identidad cántabra, que aunque se maneja habitualmente, lo manejamos en el terreno cotidiano y por supuesto en el marco concreto de este libro, en la política, se maneja de forma intensa. Los partidos políticos trabajan perfectamente con la noción de lo que es lo cántabro y de lo que es la cantabricidad. Es para ellos algo importante, lo estamos viendo en todos los partidos, precisamente en el gobierno, se está viendo el PRC, evidentemente, el trabajo que tiene como partido electoral hegemónico a día de hoy en Cantabria, habrá que ver después del 28 de mayo, evidentemente, pero a día de hoy lo ha conseguido gracias a un trabajo en base a lo que es la cantabricidad, en lo que se entiende como la cultura cántabra o la identidad cántabra. El Partido Socialista, por ejemplo, que el socio de gobierno, hemos visto también cómo ha apostado muy firmemente por esa Consejería de Cultura y por hacer un trabajo cultural, porque sabe que por esa vía también se moviliza el voto, se moviliza las emociones de la gente que vivimos en Cantabria. Creo que evidentemente es algo que toda la gente en Cantabria sentimos, y sí que comparto con Manuel el hecho de que yo sí que me siento parte de una generación nueva, digamos, que hemos nacido en Cantabria, en la comunidad autónoma de Cantabria. No hemos nacido, o sea, no tenemos ninguna duda de que esto es Cantabria y tiene unas particularidades diferentes a otros territorios, y creemos que merece ser estudiado y que merece ser un sujeto político y un sujeto de investigación. Por lo tanto, en ello estamos, y yo espero que este libro ayude o aporte a este fango académico, ¿no? En el que... Tú decías que el libro es de divulgación, pero es un libro que, aunque sea divulgativo, tiene un marco teórico, ¿no? Y yo creo que aquí habría que ensamblar también un poco, a veces, la confusión. Por eso el marco teórico, y te voy a preguntar sobre el marco teórico un poco del libro, porque cuando hacemos referencia a identidad de Cantabria, y quizá estamos haciendo referencia a ciertos elementos de ciertas épocas en ciertos lugares que hoy en día prácticamente están desaparecidos. Y por eso Cantabria deja de existir, o en el siglo de la globalización y del Internet y de la terciarización, en el que ya no simplemente hay vacas blancas en los pueblos, no podemos hablar de identidad cántabra para las nuevas generaciones urbanas, globalizadas y en Internet. Hay un sitio para la identidad cántabra. Teniendo en cuenta esto, el marco teórico que tú has abordado, ¿cuál podría ser para analizar el fenómeno? En este libro se trabaja con una noción estrictamente sociológica. La identidad es un concepto que se puede abordar desde una perspectiva de la psicología, desde una perspectiva sociológica, de una perspectiva historiográfica también. En este libro se aborda desde una perspectiva sociológica, es decir, de las relaciones que tiene con lo social, con lo comunitario. En este sentido, es importante resaltar que sí que hay un marco teórico y unas nociones básicas desde las que se fundamenta todo el trabajo. Se resume también un poco en el libro, pero bueno, lo explico un poquitín. Durante el siglo XX en general se ha ido trabajando siempre con la identidad como una especie de... Había un debate sobre si era algo más construido, si era algo artificial o si era algo natural, que estaba previamente, ¿no? o que subyacía a la propia esencia. Y ese debate, en mi opinión, y en la de otros autores de la sociología en los que yo me he basado para tener esta opinión, realmente, es un debate que no lleva a ningún lado. Esto lo plantea Anderson, un sociólogo pues, que revolucionó un poco toda esta cuestión, diciendo que realmente todas las comunidades, todas las identidades son inventadas, todas son ficticias y todas se reconstruyen y se construyen continuamente en el entorno de lo social. Entonces, buscar esos fundamentos históricos, buscar esas argumentaciones de por qué una identidad tiene más peso, porque tiene las raíces en no sé dónde, no te llevan a ningún lado, porque al final, si lo que tú quieres conocer es lo que es una identidad,
nunca vas a tener, puedes conseguir una fotografía de un momento, pero nunca vas a tener una definición exacta porque se va recreando y va modificándose día a día. Que esto enlaza con lo que está planteando Manuel del tema de la red, o sea, del entorno digital, de las nuevas formas de identificarse. Hoy en día la forma que tenemos las identidades son mucho más líquidas, son mucho menos... antiguamente en el siglo XX las identidades incluso se transmitían de generación en generación. Si tu abuelo era zapatero, su hijo era el hijo del zapatero, y era algo, esas identidades pues, de clase se transmitían. Hoy en día la gente puede cambiar de identidad incluso a lo largo de su vida varias veces. O sea, hoy en día hay gente que se puede sentir de una forma y al cabo de un tiempo sentirse de otra. Está todo haciéndose mucho más frágil, mucho más difuso. Y eso hace también que la gente pueda llegar a identificarse con Cantabria de muchas vías diferentes. Antes es verdad que a lo mejor la identificación con Cantabria tenía que ver con los valores que están en el entorno más rural, en la cuestión tradicional, ¿no? Las formas de vida tradicionales, la ganadería, la agricultura, la pesca, las tradiciones rurales, digamos, de alguna forma. Hoy en día eso ha cambiado mucho. Hoy en día, por poner un ejemplo tonto, hay mucha gente que se identifica, bueno, tonto, pero que es significativo. Hay mucha gente que se puede identificar con Cantabria exclusivamente porque le gusta el Racing de Santander. Y van todos los días al estadio y sienten las banderas que se están viendo ahí. De hecho, es una anécdota que es curiosa, que en las gradas de animación del Racing no se ven ni banderas de España ni las de Cantabria autonómicas, porque se llegó al acuerdo de que solo el Lábaru representaba a las diferentes hinchadas. Es algo representativo, que hay gente joven, urbana, que puede no haber tenido ningún contacto con estas tradiciones, con estas cosas que tradicionalmente hemos entendido como lo cántabro, pero que sin embargo se identifican 100% con Cantabria, precisamente por un elemento tan tonto y universal a la vez como es el fútbol. Son ejemplos curiosos de cómo hoy en día se está la gente identificando con Cantabria. Por eso digo que es algo difuso y muy complicado de aprender, de coger y de decir esto es la identidad. Hay que ir haciendo eso, fotografías e ir enmarcando. Es un poco lo que yo hice en este libro. Uno de los grandes problemas que tuve a la hora de plantearle precisamente fue que la identidad se puede rastrear en infinidad de sitios. Se puede rastrear en el consumo. ¿Por qué preferimos o por qué la carne de Tudanca es ahora la carne referente en Cantabria? ¿Por qué es de más calidad? Pues no lo sé. Igual por soberanía alimentaria, porque creemos que hay que consumir productos de cercanía, pues igual tampoco lo sé. O sea, igual es una suma de diferentes elementos, o simplemente es porque se ha convertido en un símbolo de lo que es también Cantabria, igual que el bonito del Cantábrico. El bonito del Cantábrico es un pescado que se mueve por todo el Atlántico y tangencialmente pasa por el mar Cantábrico, y le pescamos y decimos que es un producto de cercanía porque ese pez en un momento de su vida ha pasado por el mar Cantábrico. Y sin embargo se ha convertido, la marmita es uno de los platos referentes, ¿no? de la identidad también gastronómica cántabra. Bueno, vemos como hay elementos donde se puede rastrear la cuestión identitaria por todos lados. Sin embargo, pues bueno, yo lo acoté al entorno político porque también creía y creo de alguna forma que la política busca también representar o buscar ser un poco vocero del sentir social o de los diferentes sentires sociales. Marco teórico, ya veis que es difuso y que una cosa me lleva a otra y que es difícil de acotar. Pero el marco teórico desde el que se trabaja, a grandes rasgos, es lo que he comentado. Un cambio sustancial en la cuestión de cómo concebimos la vinculación sentimental con lo que somos. No sé si responde un poco a la cuestión del marco teórico. Tronca un poco también pues, con lo que yo, en cierto modo, también pues, trabajo en parte a nivel de investigación, ¿no? Un poco sobre el origen de la cuestión nacional, los nacionalismos, ¿no? Hay dos grandes teorías primordialistas y instrumentalistas, ¿no? Incluso, pues, esto de todo nacionalismo está inventado, todo es una invención humana. Hasta en el hombre prehistórico las cuevas de Altamira se crearon pues, en un momento determinado. El que algo se cree no tiene por qué ser malo. Se puede crear Estados Unidos de América, es el máximo nacionalismo e imperialismo en estos momentos, ¿no?
y no tiene ni lengua propia ni nada, y todo se pone la mano en el corazón. El tema de la identidad parece que, pese a todo, en un mundo globalizado es importante, y si no hay una identidad nacional, pues la gente se hace de un equipo de fútbol, como estamos viendo, con las implicaciones políticas que eso tiene. Es que como soy español, pues soy del Real Madrid, ¿no? Por ejemplo, aunque luego no haya un jugador español, o del Racing, ¿no? Es lo que tú decías. Bien, en ese sentido, analizando lo que han sido un poco como los patrones de la identidad de Cantabria, que muchas veces es en elementos cristalizados que ya no existen en la realidad actual, y la identidad de Cantabria igual ahí está, o hay que impulsarla con los nuevos elementos ya de la sociedad terciarizada del siglo XXI, ¿podemos afirmar que existe en la actualidad una identidad cántabra, Adrián? Yo creo que es innegable por todo esto que hemos ido explicando, y porque, bueno, realmente yo, para hacer el libro, evidentemente he intentado buscar todos los estudios cuantitativos que se han hecho sobre esta cuestión, las encuestas que ha hecho tanto el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, como el ICANN, el Instituto Cántabro de Estadística. En todos ellos ratifican que la gente en Cantabria, con una amplísima mayoría, hablamos de datos superiores al 70 y pico % en general, se siente cántabra. Lo cual no quiere decir que se sienta exclusivamente cántabra. Son identidades compartidas en su inmensa mayoría con la identidad española. En Cantabria, en general, hay una dualidad identitaria en el marco de la adscripción territorial o nacional, que es eso, nos sentimos, la mayoría de gente se siente tanto de Cantabria como española. Yo creo que es innegable que existe. Apuntaba también un poco a esta cuestión generacional. Hay cierto aroma en generaciones pues ya más mayores, digamos, pues que ya rondan los 70 y muchos de 80 años, que tienen dudas, ¿no?, respecto a si esto podría habría estado encajado en otro marco autonómico o tal. La gente joven en general no tenemos ninguna duda de que esto es Cantabria, de que Cantabria es algo que ha venido bien a este territorio y a sus gentes, y creo que lo tenemos totalmente asentado y normalizado. Yo creo que, por tanto, sí se podría decir. De hecho, también hay cuestiones como la pervivencia del corónimo, del hecho de que Cantabria y lo cántabro se utilizara, o ya lo hubieran descrito, ¿no?, los romanos en la antigüedad, Catón el Viejo, con esos textos que mencionaba lo cántabro, que todo ese tipo de toponimia haya persistido tantos siglos, aun habiendo pasado etapas en las que Cantabria no ha tenido ningún tipo de jurisdicción y entidad propia, que ha pertenecido a Castilla, ha pertenecido a otros territorios, y que eso haya persistido, y que, de hecho, durante el proceso autonomista revolucionase tanto a la sociedad, que pues, de las principales movilizaciones que ha habido en Cantabria en la historia contemporánea ha sido precisamente la manifestación por la autonomía. Que eso haya emergido y haya suscitado esa movilización social, creo que cierra las puertas a que no se puede hablar de identidad cántabra. Claro que se puede hablar de identidad cántabra, el problema es qué es la identidad cántabra, y es un poco en lo que estamos, ¿no?, intentar alumbrar un poco qué significa esto. ¿Qué son las identidades? No solo la de Cantabria, la española, la catalana, sí, o la de adscripción a un equipo de fútbol que tiene una connotación simbólico nacional o de grupo, ¿no? Esto está pasando hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, tú dices, yo estoy de acuerdo también, pero bueno, tú eres el protagonista, ¿no?, que hay un asentamiento de la conciencia de identidad en Cantabria. Cuando Gerardo comenzábamos y teníamos que debatir en las calles, había mucha gente que dudaba. Ahora la juventud parece que no duda. Os voy a dar en este sentido un ejemplo, ¿no? Yo tengo un hijo de 18 años, lamentablemente, desde mi punto de vista, entre la juventud hay demasiado pro Vox. Y dice, es que mis amigos de Vox se consideran cántabros y no están de acuerdo con lo que dice Vox de que esto es Castilla. O sea, hasta los propios, en este sentido, es decir, sí, de hecho, si me permite un matiz, en el libro se ve, en el libro hay entrevistas a todos los representantes políticos de tanto del Parlamento como fuerzas extraparlamentarias, están cantabristas, y el espacio político de Unidas Podemos, de Izquierda Unida más Podemos. Precisamente una de las cosas que yo pregunté, ¿no?, a Cristóbal Palacio, que es el representante de Vox en este libro, era pues toda esta cuestión, porque Vox en un inicio negaba toda la cuestión autonómica. Está en su programa negar tiene un programa centralista, una visión de una España única y bueno, avasalladora, ¿no? No tiene que haber disidencias culturales, y sin embargo ellos en Cantabria en ningún momento, sobre todo Cristóbal Palacio, en ningún momento fue capaz de negarme esto. Ellos utilizan
el concepto de lo cántabro, prefieren el término montañés por cuestiones suyas, que luego podemos hablar si queréis, pero ellos no hacen una apuesta por la negación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, lo cual, en mi opinión, no habla tan bien de ellos, sino de la sociedad cántabra, que les ha cerrado las puertas y que les ha dicho que ese espacio político no tiene ninguna cabida en Cantabria si realmente rechaza Cantabria. Perdón, Manuel. Todo que va, eso es perfectamente entra dentro, porque era un poco el siguiente paso que te iba a comentar lo de tu hijo, que te no, amigos pues de eso, Vox. de que ese planteamiento de volver a Castilla es que estar en contra, ¿no? Dicen, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en los espacios políticos más refractarios, creíamos que ya acabados, pero reverdecidos por la extrema derecha, contrarios, ¿no?, al hecho autonómico, que es una cristalización de esa identidad, en ese espectro, los más jóvenes no dudan de la cantabridad que tú decías antes. Esto parece que esa evolución es real. Identidad, por lo tanto, que parece que se va asentando, que no sabemos bien qué es, que tiene elementos culturales, que genera una conciencia de especificidad en cierto grado, compartida con otras, la española, la europea, pero la cántabra y la mayor parte de los habitantes, hombres y mujeres de Cantabria. Pero aquí, ¿no?, vemos también, casi todos, yo pienso, de los que estamos aquí todos y todas, entendemos la identidad como base, ¿no?, para la acción política. Y qué duda cabe que en ese ismo tan difícil, ¿no?, como es el de nacionalismo, regionalismo, autonomismo, federalismo, es decir, el planteamiento político que se basa en una comunidad de hombres y mujeres con una conciencia de especificidad, que se basa en una identidad propia, que aspira a dotar de poder a esa comunidad, ¿no?, el ismo, hay una relación entre la identidad y la acción política. Y tú, en ese sentido, has hecho una entrevista a los principales representantes políticos en el Parlamento y 2 extraparlamentarios, Unidas Podemos y cantabristas, les has entrevistado y ellos, como políticos, bueno, cada uno desde su posición, ¿qué visión política tú has observado los partidos de ámbito estatal, partidos de ámbito cántabro, en diferentes, digamos, concepciones u orientaciones ideológicas? ¿Qué conclusiones políticas has obtenido tú de estos representantes que has entrevistado? Y si pudiéramos decir que esos que has entrevistado son la voz dominante en ese partido. Estas 2 cuestiones. Entiendo. Es complicado. Creo que hay cuestiones en común. Creo que todos los partidos que yo he entrevistado en Cantabria, todos los representantes políticos, entienden que lo cántabro y la cantabricidad, la identidad cántabra, es un elemento que puede ayudar a cohesionar a la gente del territorio, es decir, es una herramienta de unión, lo cual, evidentemente, en el ámbito político es muy interesante, porque generar comunidades y generar unión tiene que ver con, pues, generar la comunidad que posteriormente pueda ser tu electorado, ¿no? Es decir, creo que sí que entienden que es algo importante dentro de lo que es la política. Luego, dentro de eso, pues evidentemente hay muchas diferencias y muchos matices. Sí que hay una tendencia clara que yo he visto cuando he hecho las entrevistas. Los partidos de ámbito local, PRC y cantabristas, y el resto de ámbito estatal. Creo que hay una preocupación mucho más sincera y mucho más personal, tanto en el PRC como en cantabristas, que en los demás partidos. Yo me he encontrado, por ejemplo, cuando he ido a hacer las entrevistas, con representantes políticos del PSOE, Pablo Zuluaga y Noelia Cobo, que creo que no le habían dado muchas vueltas al asunto, o esa sensación me transmitía, que son personas que evidentemente tienen capacidad y entienden perfectamente lo que es esto, por lo tanto son entrevistas que han aportado información cualitativa útil, pero creo que no era una preocupación personal, digamos, era una preocupación de partido o de cómo ejecutar la política de su partido en este territorio, no tanto una preocupación personal. En Miguel Ángel Revilla, en Pedro Hernando, en Paula Fernández del PRC y en Paulo Lobete de cantabristas, sí que he visto una reflexión, además del ámbito político personal. Es decir, son personas que les interesa Cantabria y que sí que le han dado vueltas a la cuestión.
hay muchas diferencias y muchos matices. El punto que has planteado de si es representativo las entrevistas de los partidos es una buena pregunta. Porque, por ejemplo, nos encontramos con casos bastante curiosos. Por ejemplo, en el Partido Popular nos encontramos con Lorenzo Vidal de la Peña, que es el que se presentó segundo del Partido Popular en las anteriores elecciones, pues un hombre pues muy conocido del mundo empresarial, y resulta que es una persona que desafía bastante los principios de su partido en el aspecto cultural. Por ejemplo, hace una defensa del patrimonio lingüístico cántabro a ultranza. Él defiende el cántabro, lo ha difundido por sus redes sociales, ha tenido un avasalle de sus propios compañeros bastante intenso, como me manifestaba en la entrevista, y creo que sí que era curioso. Creo que eso realmente también existe. O sea, sí que creo que dentro de los partidos políticos hay bastante diversidad de opiniones respecto a la cuestión de lo cántabro. Pero sí que creo que hay ese común denominador de entender lo cántabro como algo a lo que hay que atender, como algo que, ojo, que el PRC ha conseguido lo que ha conseguido en parte por hacer una alusión directa a lo cántabro. De hecho, es muy relevante, o a mí me parece muy relevante políticamente, que el PRC vendiera públicamente y así se aceptara tanto mediáticamente como socialmente el parlamentario que consiguió en el Congreso de los Diputados en Madrid como el primer representante político cántabro que iba a Madrid, cuando eso evidentemente es mentira. Siempre ha habido el PSOE, siempre ha habido el PP, ha habido también de Podemos, creo. O sea, evidentemente ha habido muchos cántabros en el Congreso de los Diputados, pero la sociedad cántabra y el panorama mediático en general entendimos que realmente era la primera vez que había un representante de Cantabria en el Parlamento. Eso es una victoria que consiguieron y que creo que refleja muy bien y les ha hecho al resto de partidos políticos ojear y decir, ojo, que con este discurso, que planteando que lo cántabro es algo piramidal dentro del discurso político, se puede llegar a determinados lugares. Y de hecho, María José Sáez de Curuaga, la candidata del Partido Popular, muestra también un discurso autonomista convencido, pleno, no hace ningún tipo de matiz a la cuestión y explicita que la cuestión autonómica ha venido muy bien a Cantabria y que es algo socialmente asentado. Lo digo porque entiendo que, pues eso, que el Partido Popular puede ser un partido que tenga ciertas distancias, ¿no? Respecto al modelo autonómico, y lo que comentaba antes de Vox. Incluso ellos, que por su esencia están en contra de las identidades no españolas, porque ellos consideran que las identidades tienen que ser totalizadoras. Ellos sí que plantean una identidad española totalizadora que no deje huecos a tener otras formas de cohabitar ese sentimiento. Incluso ellos han tenido que ceder de alguna forma y acercarse a lo cántabro para poder colar su discurso en determinados territorios, o sea, en determinadas zonas. Pienso sobre todo en el mundo rural de Cantabria, que no han podido ir a las zonas rurales de Cantabria a decirles que Cantabria no existe y que les compren su discurso. Se han dado cuenta de que para que poder vender su discurso han tenido que decirle a la gente, pues sí, Cantabria existe. Es decir, hasta ellos han tenido que asumir. Luego, Ciudadanos, pues bueno, entrevisté a Félix Álvarez, también tenía una visión semejante realmente. Él planteaba una cosa como de que la identidad tenía que ser algo vivido al margen de la política, que tendría que dejarse. Él también apuesta, evidentemente, por un planteamiento más centralista, pero evidentemente en ningún momento lo desecha. De hecho, él hace alarde, ¿no? Dentro de su propio nombre. Él no tiene problema en presentarse como Felizuco a la gente, porque está orgulloso también de lo cántabro, precisamente. Muy bien. Bueno, pues esto nos lleva un poco a considerar, ¿no?, que en la sociedad de Cantabria, desde el punto de vista político, las fuerzas de ámbito estatal, españolas y españolistas, muchas de ellas, mayormente podemos decir que asumen un nivel de cantabrismo global, magmático, y que eso... Al menos discursivo, lo cual no quiere... O sea, porque es verdad que... Y eso les lleva a que defiendan al menos el marco autonómico, Cantabria Autonomía. Sí. No está cuestionado, ¿no? Al Sí, contrario. sí, efectivamente. Ese sería un poco el planteamiento de los partidos de ámbito estatal. Y luego estarían los partidos de ámbito cántabro, ¿no?, que ya esos traerían alguna formulación que estaría dentro del istmo nacional, regional, soberanista, ¿no? Te voy a preguntar en este sentido, terminológicamente. Dale. ¿La apelación a lo cántabro
es la cantabricidad o la cantabridad. Y la respuesta política propia de los partidos o fuerzas de ámbito cántabro lo podemos denominar regionalismo, cantabrismo. ¿Cuál es tu posición, si la tienes? Que yo creo que sí. Sí. El debate terminológico es muy escabroso, porque además, al ser un tema, como ya he anunciado al principio, que es que hay muy poca bibliografía, sobre todo de material sociológico, no hay casi estudios sobre Cantabria. Entonces, la mayoría de terminología que existe, cantabricidad, cantabridad, se encuentra casi en pequeñas muestras mediáticas de medios de comunicación, pero casi no se puede hacer un rastreamiento académico de este tipo de terminología. Yo he apostado por cantabricidad frente a cantabridad, que planteas, precisamente por una cuestión de rastreo bibliográfico. Es lo que he encontrado que se manejaba en medios de comunicación y en documentos académicos y, pues, de diferentes estudios, de historiográficos, etcétera, que se han hecho. Es cierto lo que planteas, y lo hemos discutido algunas veces, ¿no? que realmente la cantabricidad se refiere a lo cantábrico, ¿no? Y la cantabridad debería ser a lo cántabro. Es verdad que a lo mejor podría ser más acertado cantabridad que cantabricidad. Pero bueno, ahí hice una apuesta también por la divulgación, digamos, porque todo el mundo pueda tener un acceso más directo a estas nociones. Y el meollo gordo del asunto es la segunda parte de la pregunta. Yo creo que es la cuestión del regionalismo, el cantabrismo, el soberanismo, el nacionalismo. Bueno, yo creo que hay claramente dos mundos que están ahora conviviendo por primera vez históricamente. Hay una visión que yo la denomino así de forma laxa como autonomista, en la que enmarcaría precisamente al regionalismo y a esas formas identitarias de plasmación política y lo identitario, mejor dicho, que planteaban que había que conseguir una autonomía, pero que una vez que se consiguió la autonomía, consideró que la meta estaba satisfecha. El regionalismo considera que el status quo actual, el estado de autonomía actual, satisface las necesidades de lo que un territorio como Cantabria tiene que ser. Realmente no ha hecho ninguna apuesta llevan muchísimo tiempo en el gobierno y realmente no hemos visto apuestas muy sólidas más allá de lo puramente estético folclórico. Hemos visto, por ejemplo, la asunción del lábaro como símbolo institucional. Hay detalles simbólicos que son importantes, no digo que no, ni mucho menos, son importantes y tiene gran influencia, de hecho, el empuje social, pero creo que no han hecho una apuesta decidida por lo que es el sujeto político cántabro. Y sí que considero que existen unas nuevas generaciones, entre las que me incluyo, pues representadas políticamente ahora mismo por cantabristas, que podríamos denominarlas postautonomistas, en el sentido de que quieren avanzar más allá del marco actual autonómico. Eso no quiere decir planteamientos rupturistas, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que estamos buscando formas de ampliar la autonomía, formas de conseguir más competencias, aumentar el marco autonómico y que se tenga en cuenta a Cantabria como un sujeto político que pueda tomar decisiones en el marco, por ejemplo, simplemente de la recaudación de impuestos, del transporte público, por supuesto, de un montón de cuestiones que parece que el regionalismo no tuvo o no tiene en cuenta o no tiene entre sus papeles, porque realmente ha aceptado el status quo. De alguna forma están contentos o cómodos con lo que hay, no quieren ir más allá. Entonces sí que yo ahí veo esas dos ramas. Para mí el regionalismo sería esa idea autonomista, mientras que el cantabrismo representaría esa nueva vertiente postautonomista. Respecto a las denominaciones, yo sí que considero que el cantabrismo, por los estudios o por el rastreo bibliográfico que he hecho, nunca se había aplicado al PRC más allá de algunas relaciones muy concretas con ADIC, precisamente. Nunca se les ha denominado ni desde la prensa ni desde otros partidos políticos, nunca se han referido al PRC como los cantabristas o que son de ideología cantabrista, o para nada. Solamente ha aparecido en algún momento relacionado precisamente eso con ADIC, creo que no me acuerdo muy bien dónde lo encontré, pero es un término que realmente no tiene ningún bagaje histórico. Por eso creo que no tiene mucho sentido aglutinar, por ejemplo, el regionalismo dentro de ese paraguas cantabrista. Luego, evidentemente, dentro del cantabrismo
habría muchas formas. Podría subsistir el nacionalismo, podría subsistir diferentes formas de su versión regionalista, ¿no? Que realmente quisiera avanzar en algunas cosas, pero no en otras. El planteamiento soberanista, que sí que quiere pues, competencias de forma, para poder tener un manejo total, ¿no? Decisorio de tu actividad política. Hay diferentes expresiones, diría, dentro del cantabrismo o de este movimiento postautonomista. Es un debate farragoso, es un debate complicado, pero bueno, yo creo que también el tiempo irá dando claves. Es verdad que hacer análisis historiográficos desde el presente es prácticamente, tú sabes más del ámbito histórico, pero creo que no tiene mucho fundamento. Suele ser más conveniente esperar, ¿no? Y que el tiempo vaya ordenando las cosas. Bien, bueno, es un debate entonces pendiente, tanto por los analistas científicos sociales como incluso por los protagonistas políticos, ¿no? Bien, de acuerdo. Ya hemos hablado, ¿no? Anteriormente, o nos has dicho que hay unos fundamentos socioculturales inalienables, podríamos decir, ¿no? De la identidad cántabra. Y este es un planteamiento, pues, puede ser algo escabroso, ¿no? Podríamos hablar que podrían ser bases de una identidad nacional cántabra, o esta quedaría eclipsada por esa identidad presunta, nacional, española, que también convive con identidad en los cántabros mayoritariamente, como tú nos decías antes. Hay identidad cántabra, hay identidad española. La identidad cántabra puede ser la base o tiene esa connotación de identidad nacional, o no llegaría. Yo creo que siempre que hablamos de identidades territoriales hablamos de identidades nacionales. Y creo también que en Cantabria hay mucho prejuicio para hablar de la cuestión nacional, en parte por el bloqueo que ha hecho el regionalismo, no un bloqueo deliberado, sino estético a nivel de vocabulario, de discurso, de toda la cuestión nacionalista. El regionalismo nunca ha querido que haya expresiones de tipo nacionalista en Cantabria, y para ello ha intentado anular y totalizar todo el lenguaje con el regionalismo. De hecho, vemos que el diario Montañés, por ejemplo, el medio de mayor extensión, para referirse a Cantabria nunca habla como comunidad, nunca habla como territorio, habla siempre como región. Está en el vocabulario del día a día. El propio gobierno de Cantabria, cuando hace planes, son el plan regional de no sé qué, el organismo regional de no sé qué, cuando la región, no sé, la región cantábrica es mucho más amplia que Cantabria y no responde a una realidad institucional, ni jurídica, ni nada. Es decir, creo que ha habido una deliberada pretensión del PRC por bloquear toda expresión nacional y estética de los componentes de Cantabria. Más allá, creo que sí que se puede hablar realmente de identidad nacional en términos sociológicos y académicos sin ningún tipo de problema. Vamos, yo no creo que... De hecho, ha habido expresiones nacionalistas en Cantabria, pues dentro del PRC también estoy seguro de que hay sectores con un sentimiento más nacional, y dentro de cantabristas evidentemente también hay gente que tiene sentimiento nacional cántabro totalmente normalizado. Sí que es verdad, y esto lo planteaba, por ejemplo, lo sacábamos a colación de la entrevista que hice con Pablo Loete, precisamente, que hablaba del hecho de que la identidad cántabra no está tan desarrollada, digamos, como para totalizar nuestra actuación vital en todos los ámbitos. Es decir, no podemos expresarnos como cántabros en todas las situaciones vitales de nuestra vida porque no hay particularidades para todas ellas. Entonces eso de alguna forma deja la puerta entreabierta a que haya otra identidad que pueda también servir de muleta, digamos. En ese caso, evidentemente, pues está la identidad española, que tiene como una intención mucho más grande. Está en todo nuestro entorno mediático. Por ejemplo, en Cantabria no hay medios de comunicación públicos. Nuestra visión es mucho más estatal que la que puede ser, por ejemplo, en Asturias o en el País Vasco, que se informan mucho más de su propio territorio. Aquí dependemos de entidades privadas, por ejemplo, para poder conocer lo que ocurre pues, en Liébana, en los diferentes valles de Cantabria, en las diferentes comarcas. No tenemos esos mecanismos de conocernos tanto. Entonces yo creo que por eso también hemos desterrado un poco, sobre todo, la terminología nacional de nuestro lenguaje, nuestro discurso. No creo que sea... Bueno, de hecho,
Luis del Piñal, el representante de Unidas Podemos en estas entrevistas, también hablaba de la cuestión nacional. Él decía explícitamente que la identidad cántabra es una identidad nacional, evidentemente, y la identidad española es otra identidad nacional. ¿Pueden cohabitar? Ya he dicho que sí, que cohabitan en la inmensa mayoría de la población, pero también esas encuestas del CIS y del ICANE que mencionaba también reflejaban que había gente que se sentía exclusivamente cántabra, al igual que había gente que se sentía exclusivamente española, que rechazaba totalmente la identidad cántabra. Es decir, es un marco entreabierto y que yo creo que precisamente esta pujanza generacional de la que hablamos, del autonomismo y el postautonomismo, creo que puede ser decisiva en cómo avance o cómo vaya dilucidándose el asunto en los próximos años. Por lo tanto, ¿no?, el desarrollo de esa identidad cántabra nacional, prenacional, bueno, tiene una connotación política. En ese sentido, desde la perspectiva tuya y también que has reflejado en el libro, ¿cuál sería la situación actual de Cantabria como sujeto político, ¿no? Y aquí es donde habría que entender quizá el concepto soberanista. Soberanista es la capacidad de una comunidad a decidir qué quiere ser. No tiene que ser inevitablemente la independencia. Yo en el proceso catalán había partidos soberanistas que estaban a favor de que se votara la creación de un Estado independiente o no catalán, pero ellos iban a votar que no a la independencia. Es común, me parece que iba a ganar las elecciones, ¿no?, en algún caso, generales, allí con Domenech. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿cuál sería en estos momentos la situación de la Cantabria autonómica como sujeto político y las posibilidades que puede haber de reversión, ¿no?, con las políticas centralistas, sobre todo de la derecha españolista, no solo Vox, o de avance? Que en este caso tú planteabas que incluso los sectores más favorables a que Cantabria la comunidad de Cantabria, de hombres y mujeres, ¿no?, se constituya en sujeto político, no tienen por qué inevitablemente postular un Estado independiente, sino un Estado federal, confederal, en que Cantabria tuviera sus prerrogativas, etc. ¿Cuál sería esa situación como sujeto político? Yo creo que la situación de Cantabria actual como sujeto político es muy débil y muy endeble, realmente. De hecho, no hay más que ver asuntos de actualidad como puede ser simplemente el tema de los parques eólicos, por ejemplo. Los parques eólicos, el desarrollo energético de Cantabria no está siendo dirigido por la gente de Cantabria, no está siendo por la gente que habitamos Cantabria ni por sus instituciones políticas. Está siendo decidido por empresas multinacionales y por un marco estatal de actuación. Es decir, se ha decidido desde el territorio español que tiene que haber zonas que surtan de energía a otras zonas donde se consume mucho más. Y esas zonas, evidentemente, pues resultan ser la periferia, pues Galicia, Cantabria, Castilla y León, Palencia, Burgos, nuestras zonas que están siendo mucho más agredidas en ese sentido para surtir de energía. Pero la cuestión de quién ha decidido que queremos producir energía para otros no la ha decidido Cantabria, la ha decidido, pues en este caso, Madrid, junto a una serie de empresas. Esto se refleja en muchos otros asuntos. Ahora mismo también, por ejemplo, se ha dejado pasar la oportunidad del tema del corredor atlántico, con el transporte, con el ferroviario. No lo ha decidido Cantabria, o mismamente con la cuestión turística también. Que Cantabria esté teniendo el auge turístico que está teniendo, que se esté convirtiendo Cantabria en un paraíso del turismo para toda la gente, más allá de la cuestión climática que también está ahí, ¿no? La gente del sur ya no puede ir, o de la meseta, ya no puede irse tanto al Mediterráneo porque las temperaturas están subiendo mucho y es como una especie de huida, ¿no?, de esas altas temperaturas, y por eso vienen al norte. Pero la decisión de si Cantabria quiere ser una entidad turística que ofrezcamos hoteles y veraneo para el resto, no lo ha decidido la gente de Cantabria, se ha decidido fuera. Se ha decidido que Cantabria, igual que el Mediterráneo ocurrió, nadie, o sea, la gente de Alicante, la gente de Valencia no decidió servir al resto. Se le impuso un modelo, en este caso durante el franquismo, que tenían que ser la zona sacrificada para el turismo del resto. Ahora, como esa zona ya no puede serlo, se están buscando nuevas zonas. Se ha decidido desde el ámbito estatal, que tiene lógica. Si tú piensas desde el marco español, evidentemente tiene que haber una zona a la que todo el mundo vaya a veranear, que sea saludable, que no te mueras de calor las 24 horas. Entonces, evidentemente, desde el marco estatal, que Cantabria, que Asturias, que el País Vasco se sacrifiquen y se conviertan en puro mercadeo turístico, tiene sentido. Ahora, desde el punto de vista de la gente que vivimos en Cantabria, pues no tiene sentido, porque eso nos echa abajo los salarios, nos echa la vivienda abajo, hace que la gente tenga que emigrar, hace que
todo cueste mucho más, la vivienda, bueno, simplemente, yo qué sé, la restauración, ¿no? Comer un menú del día cuesta mucho más dinero que hace 5 años, o sea, y eso tiene un peso el turismo ahí también. Son cuestiones que evidentemente la gente que vive en un territorio, yo sí que creo que tiene que tener el derecho a decidir qué quiere hacer con ese territorio y cómo quiere vivir. Y en Cantabria estamos viendo que eso está, esa soberanía, ¿no? Que eso es el hecho de la soberanía, la cuestión del poder decidir, se ha cedido totalmente a otras fuerzas. Y lo particular y llamativo es precisamente que el PRC, el Partido Regionalista de Cantabria, un partido que no tiene estructura a nivel estatal, haya comulgado totalmente con esta dinámica, que creo que también a su vez es una parte de la explicación del surgimiento del movimiento, por ejemplo, cantabrista, que de alguna forma se ha sentido insatisfecho con la deriva que ha tenido el PRC en los últimos años y que por eso busca una reivindicación política diferente. A grandes rasgos, sí, creo que Cantabria, la cuestión soberana o entender Cantabria como un territorio, como una entidad política o sociopolítica soberana, a día de hoy está totalmente descartado. O sea, Cantabria no es soberana casi en ninguna materia y yo creo que esa es la labor a construir, sobre todo para que la gente que vivimos en Cantabria no tengamos que ser camareros o marcharnos a trabajar a otro lado. Sí. De tus palabras parece deducirse entonces que lo que necesitamos o lo que se necesitaría Cantabria, ¿no? Sería de un proyecto de construcción, ¿no? De país, ¿no? En lo económico, más allá de lo turístico, en el autogobierno, quizá más allá de la autonomía, y en lo identitario, ¿no? Donde sí, la identidad global conviva con la identidad cántabra actual, que puede tener sus bases también en un pasado que se puede remontar. Sí, claro. Además eso, lo universal es que no está reñido con lo local, de hecho todo lo contrario. Yo en el libro trabajo con un autor, Robertson, que plantea un término que se llama glocalización, que lo que comenta es, o lo que plantea es que la globalización en determinado momento, esta cultura de masas mundial, avasalladora, el hecho de que todo se pueda producir en cualquier lugar, todas las consecuencias de la globalización que entendemos, ha encontrado de alguna forma resistencias en las particularidades identitarias y que lo que ha acabado haciendo es adaptarse y conjugarse con lo local, con lo identitario, con las particularidades de cada territorio para poder asentarse. Y eso sería la globalización, ese proceso por el cual pues, la globalización consigue de alguna forma entrar y sortear esas resistencias que sería identidad. Es decir, claro que lo universal tiene cabida en lo local, eso es absurdo. De hecho, mira, esto lo planteaba también Lorenzo Villas de la Peña del Partido Popular, que él decía que uno de los motivos por los cuales él apoyaba tan fervientemente el cántabro, el patrimonio lingüístico, es porque realmente él consideraba que el cántabro escondía una cosmovisión particular de lo cántabro. Y que eso él lo había visto a raíz, bueno, él es un hombre afortunado y al tener pues también una buena familia puede viajar, me decía, creo que por la inmensa mayoría de países del mundo, y decía que él, cuanto más viajaba, más apreciaba las diferentes particularidades locales de cada sitio y que a medida de ir conociendo empezó a valorar más también lo propio y lo que hay aquí. Y de hecho él decía eso, decía, joder, que cuando él comparaba el fervor con el que adoramos las muestras más tradicionales, más puras de la cultura en cualquier lugar del mundo, comparado con la nuestra propia, que hay una disparidad, ¿no? Un desequilibrio flagrante y que por eso precisamente había que hacer tanto hincapié y favorecer tanto la cultura propia, porque es algo único y es algo que es importante preservar y que nutre y forma parte de la cultura universal, precisamente. Es un poco lo que planteaba. Un poco cuando hemos estado preparando esto, pues estábamos planteando los ítems y a mí se me está ocurriendo ahora, y te lo pregunto, ¿no? Porque yo creo que puede ser interesante para todos, ¿qué relación puede existir, ¿no? Entre esa conciencia de identidad y los símbolos? ¿Y estos están suficientemente impulsados o hay un miedo por parte de las instituciones en hacerlo por si esto se desmadra, ¿no? Como dicen algunos? ¿Qué relación ves tú entre los símbolos y esa conciencia de identidad, ¿no? El lábaro es un ejemplo de eso. Sí. Es importantísimo porque al fin y al cabo la identidad necesita también canales por los que expresarse, necesita también de alguna forma, en la construcción identitaria siempre hay dos partes, ¿no? Uno es lo propio y otro es la otredad, lo que hay fuera.
porque para ser algo tiene que haber una cosa que sea diferente a lo que tú eres. Entonces, de alguna forma, la forma de manifestar esa identidad se vehicula a través de los símbolos. El lábaro es un clarísimo referente de cómo socialmente se ha aceptado un símbolo que no viene impulsado por las instituciones, lo cual también habla de una forma muy interesante sobre la sociedad cántabra, que muchas veces también tenemos como muchos clichés sobre la sociedad cántabra, sobre cómo funciona, que no nos apreciamos suficiente, no sé qué. Bueno, hay aspectos en los que sí nos apreciamos y sí que valoramos lo que somos, y el lábaro ha sido un ejemplo de ello. Creo que el PRC, por ejemplo, ha hecho una apuesta importante en el ámbito de lo simbólico y de la simbología por fomentarlo. Creo que evidentemente, y esto por ejemplo lo podemos ver muy claramente en los vecinos del País Vasco, que haya símbolos. Ellos por ejemplo tienen hasta una tipografía, ¿no? Hay una tipografía tradicionalmente vasca, que tú ves una taberna con una tipografía y sabes que es vasco, o sea, que es un local vasco. Pasa por ejemplo en Castro, ¿no? Vas a Castro y sabes que cuando un bar está regentado por un propietario vasco cuando tiene esas letras. Y todas esas cuestiones te hacen imbuirte de alguna forma en ese magma, en ese marco social, identitario, que en mi opinión tiene que ver también precisamente con este despertar hacia la cuestión de la soberanía, hacia decir, hostia, pues es que no estoy decidiendo yo lo que quiero que sea este territorio, lo que estaba comentando antes. También en la cuestión de la simbología hay una guerra. Precisamente Vox es la forma que tiene más intensa de atacar lo cántabro. Vox, de hecho, plantea precisamente que el PRC está haciendo un despliegue de simbología similar al País Vasco. Es lo que plantean, que están haciendo como lo mismo y que eso está creando una cultura amorfa que está deformando lo que realmente éramos para hacer una invención de nuestra historia mítica. Plantea cosas que a mí me parecen absurdas, pero bueno, él plantea, por ejemplo, que hemos deformado figuras mitológicas como el cíclope para convertirlo en una janca, ¿no? Y cosas así, cosas que a mí me parecen un poco absurdas, porque precisamente tiene más que ver con eso que hablábamos de la localización, ¿no? De cómo figuras universales pues se localizan también de alguna forma y se nutren del acervo popular. Pero sí, ellos, por ejemplo, creen que en Cantabria se está haciendo actualmente un despliegue de simbología que va a desencadenar, no sé, la furia de los 7 males y va a acabar todo en algo horrible. Yo no creo que eso sea así. Yo creo más bien lo que he comentado, que creo que estimular el marco cántabro siempre favorece que seamos más conscientes de nuestro territorio y la gente que lo habita, y con ello desarrollaremos una suerte de comunidad, de empatía con lo que tenemos cerca y de poder pensar en un futuro, no sé si mejor o peor, pero que nosotros le decidamos, ¿no? Que nosotros y nosotras decidamos qué futuro queremos tener. Yo te decía un poquito esto porque quizá en la ciudad en la que estamos, Santander, esto es lo que se está evidenciando, ¿no? En Santander, en las últimas elecciones autonómicas, ganó el PRC. Y en cambio la simbología que se ve en esta ciudad prácticamente es de Vox. Cuesta encontrar hasta la bandera autonómica, ¿no? Esos sectores sí que están trabajando simbólicamente, y era por lo que te decía yo, si los símbolos que están asumidos dentro del cantabrismo e incluso del regionalismo están suficientemente proyectados para que desde un punto de vista un poco inmediato genere los elementos, sostenga, alimente de identidad cántabra. Que a mí me parece que la respuesta es obvia, no lo es, ¿no? El ejemplo de Santander está secuestrado por una minoría de neofranquistas que además están en contra hasta de la bandera autonómica. Del lábaro, claro, es el germen del separatismo nacionalista y de una ETA futura en Cantabria, es lo que vienen a decir. Es exagerado, pero es así. Bien, entonces, después de toda esta reflexión, que yo creo que es muy interesante, y yo creo que con ganas de escucharos a todos vosotros y vosotras, ¿no? Vuestra participación, y que preguntéis a Adrián, ¿no? Como autor del libro, lo que deseéis, o que deis la opinión sobre lo que podéis haber leído sobre el libro. Yo te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué es para ti la identidad cántabra? Es una pregunta complicada, porque ya os he dicho al principio eso, que es difícil de decir. Podemos hacer una foto, ¿no? de lo que puede ser. Pero bueno, a lo largo del discurso que hemos ido haciendo en esta conversación, yo creo que se van dando algunas claves.
Para mí la identidad cántabra es precisamente la comunidad, las relaciones que tenemos entre las diferentes personas que habitamos Cantabria, que vivimos en Cantabria, y el territorio que habitamos. Por eso también a mí me parece que es importante también hacer un llamamiento se suele hacer, ¿no?, el llamamiento al respeto hacia los otros. Hay que ser respetuoso con el resto de gente con la que convivimos, pero pocas veces hay que también hay que ser respetuoso con el territorio en el que vivimos. Hay que también pensar que este territorio hay que cedérselo a las generaciones venideras y hay que dejarlo en el mejor estado posible. Y por eso, por ejemplo, yo muchas veces, a veces dudo realmente cuando el PRC hace mucha alusión al amor hacia Cantabria. Joder, el PRC ha sido uno de los grandes artífices de grandes destrozos urbanísticos y territoriales en Cantabria. La ley del suelo que han aprobado, por ejemplo, recientemente es una cosa que va a hacer mucho daño al territorio del interior de Cantabria y que nos lo va seguramente a convertir pueblos en algo similar o semejante a lo que vemos en costa, en zonas, pues eso, Ajo, Noja, que son cosas que por otra parte en el País Vasco no se ve. Tú vas en el País Vasco a Zumaya, a pueblos súper que están incrustados en acantilados prácticamente y no están poblados de chalés, no está poblado toda la costa, se conserva de una forma más natural. Creo que ese amor al territorio tiene que estar plasmado en la identidad cántabra. Yo sí que creo que ser de Cantabria, que amar Cantabria tiene que ver con amar a su gente, pero también con amar a su territorio. Y no sé, con esto creo que voy a acabar yo por mi parte. Tú, Manuel, si quieres añadir algo más. Le vamos a dar un aplauso y pasamos a las preguntas.